Me llamo Ariadna. Vivo en Barcelona con mi marido, Alberto. Pensaba que conocía a esta familia. Me equivoqué. Todo estalló durante la cena familiar del domingo en casa de mi suegra, Carmen. El aire olía a cordero asado y a mentiras. Mi cuñada, Lucía, estaba pálida. Su negocio de compraventa de pisos se había hundido. Habló de deudas. De números. 90.000 euros. Una cifra que resonó en el silencio del comedor. Carmen dejó el tenedor. Su mirada, fría, se clavó en mí. Ariadna, tú tienes ese ático en el Eixample. Sin hipoteca. Podrías avalarlo. Salvarías a tu familia. La familia. Siempre esa palabra. Sentí el peso de todas sus miradas. Alberto, a mi lado, miró su plato. Lo siento, Carmen, dije, tratando de mantener la voz firme. Ese piso es de mis padres. No es mío para jugar con él. El silencio se volvió espeso. Lucía empezó a llorar en silencio. Mi suegra no apartaba los ojos de mí. De repente, cogió su copa de vino tinto. La estrelló contra el borde de la mesa. Los cristales saltaron. La mancha roja se expandió sobre el mantel blanco como sangre. Egoísta, escupió Carmen. Te acogimos. Y así pagas. Alberto no dijo nada. Solo suspiró. Cansado. La cena terminó en ese instante. El trayecto a casa fue en silencio. Un vacío enorme entre los asientos del coche. Él no hablaba. Yo temblaba por dentro. Llegamos a nuestro piso cerca del Parkwell. Fui directamente a la habitación de la niña. Mi Sofía. 3 meses de vida. De sueños. La cuna estaba vacía. El corazón se me paró. Corrí por todas las habitaciones. Nada. Grité el nombre de Alberto. Sofía. No está. Alberto entró. Pálido. ¿Qué? ¿No estará con? Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Pero reconocí el tono. Solo podía ser ella. Tu niña está segura. Por ahora. 200.000 euros en esta cuenta antes de las 48 horas. Olvida a la policía. Si no, no la volverás a ver. No hagas tonterías. Ariadna. Debajo. Unos números de cuenta. Un IBAN. Le mostré la pantalla a Alberto. Su rostro se descompuso. Dios mío. Mamá. ¿No puede? Claro que puede. Grité. Agarrando el teléfono. Ha secuestrado a nuestra hija. Llamo a la policía. Él me agarró el brazo. Espera. No. Ella solo quiere asustar. Es la abuela. No hará daño a Sofía. Le solté con fuerza. ¿No hará daño? ¿Secuestrar a un bebé no es hacer daño? Marqué el 112 con dedos temblorosos. Mientras la operadora respondía. Miré a mi marido. Estaba hundido en el sofá. La cara entre las manos. Un extraño. En ese momento. Supe que estaba completamente sola. La policía llegó rápido. 2 agentes. Un hombre mayor llamado Rodríguez y una mujer joven. Expliqué todo con la voz quebrada. Les mostré el mensaje. Alberto. A mi lado. Parecía un fantasma. Es mi madre. Dijo al fin. Con voz apagada. No entiendo. Pero no haría nada malo. Seguro que solo ha llevado a la niña a dar un paseo. Para asustar. El agente Rodríguez lo miró con dureza. Secuestrar a un menor. Aunque sea un familiar. Es un delito muy grave. Señor. Con extorsión económica. Más.
Mientras hablaban, mis dedos no dejaban de temblar. Sofía. Mi bebé. ¿Dónde estaría? ¿Tendría frío? ¿Lloraría? Las imágenes me torturaban. Rodríguez pidió los datos de Carmen. De su coche. Un Mercedes clase A gris. Activarían la localización. Mi teléfono volvió a sonar. Corazón en un puño. Era mi primo Pablo. Ariadna. ¿Estás bien? Supe lo de la cena. Fue un escándalo. Le conté. Entre sollozos. Lo de Sofía. Hubo un silencio cargado al otro lado. Escucha. Dijo Pablo. Bajando la voz. Esto es más grave de lo que crees. Los rumores. Lo de la deuda de Lucía. No son solo bancos. Oye. Conozco a un tipo. Un detective privado. Bueno. Discreto. Antes era policía. Te puede ayudar donde la policía no llegue o tarde. No tengo dinero. Pablo. Piden 200,000. Él me debe un favor. Te llamará. Dáselo todo. Colgué. Alberto me miraba desde la puerta de la cocina. Los agentes hablaban por radio. ¿Quién era? Preguntó. Pablo. Se ofrece a ayudar. ¿Y por qué no confiamos solo en la policía? Su tono era defensivo. Porque tu madre tiene a nuestra hija. Grité. Perdiendo el control. Y tú aquí defendiéndola. Haz algo. En ese momento, la agente entró a la sala. Hemos localizado una activación en el teléfono de tu suegra. Hace una hora. Y hay un avistamiento de su matrícula en una cámara de peaje. En la app 7. Dirección. Madrid. Madrid. Se la llevaba lejos. Un gemido escapó de mi garganta. Vamos a alertar a las patrullas de esa ruta. Dijo Rodríguez. Pero es una autopista grande. ¿Y si lo apagó después? El sonido de mi llanto llenó la habitación. Alberto se acercó. Intentó abrazarme. Me aparté. Vete. Susurré. No te puedo ver ahora. Él retrocedió. Herido. Los agentes se fueron. Prometiendo novedades. La casa quedó en un silencio horrible. Roto solo por el tic-tac del reloj de la sala. El reloj que Carmen nos regaló por nuestra boda. Horas después. Sonó mi móvil. Número oculto. Lo contesté con la respiración entrecortada. Era ella. La voz de Carmen. Fría y clara. Como el cristal. Has llamado a los guardias. Ariadna. Qué pena. Has reducido el tiempo. Deme a mi hija. Por favor. Carmen. Hábleme de Sofía. Está bien. De momento. Pero los números han cambiado. Tu padre. Mario. Su empresa naviera. Tiene acciones. Un paquete interesante. Eso también vale dinero. Piensa en ello. O en la herencia de tu difunta madre. Tienes opciones. Aunque no quieras verlas. Es mi hija. No un negocio. Todo es un negocio. Querida. Dijo Carmen. Y la línea se cortó. Me desplomé en el suelo. La oscuridad de la noche se colaba por las ventanas. En la pantalla de mi ordenador. Sin pensar. Busqué Mario Fernández Naviera. Mi padre. Su vida de trabajo. Carmen no solo quería mi piso. Lo quería todo. Sonó el timbre de la puerta. Alberto fue a abrir. Era un hombre alto. Con una chaqueta de cuero y cara de pocos amigos. Dona Ariadna. Me envía Pablo. Me llamo Víctor. Soy el detective. Cuéntemelo todo. Desde el principio. Y no deje ningún detalle.
Por primera vez en horas. Sentí un destello de esperanza. O quizás solo era desesperación. Víctor. El detective. Trabajó rápido. A la mañana siguiente ya tenía una dirección. No es seguro al 100%. Dijo con su voz ronca. Pero el patrón de llamadas de tu suegra. Y unos movimientos de dinero. Apunta a una finca. En Tarragona. Pertenece a una prima de Carmen. Isabel Ruiz. La propiedad es aislada. No voy a esperar más a la policía. Dije. Cogiendo las llaves del coche. Es una mala idea. Advirtió Víctor. Si están ahí. Y te ven. Podrían mover a la niña. O algo peor. ¿Y qué hago? ¿Esperar aquí? Grité. La paciencia agotada. Alberto había salido temprano. Diciendo que iría a comisaría. No confiaba en él. Tomé la carretera hacia el sur sola. El GPS marcaba 1 hora y media. Cada minuto era una tortura. Llamé a Rodríguez. El policía. Le di la dirección. Señora. Le ruego que no se acerque. Tenemos un equipo coordinando con los mozos de Escuadra de Tarragona. No puedo quedarme de brazos cruzados. Está comprometiendo la operación. Dijo. Pero ya había colgado. A mitad de camino. En una carretera comarcal rodeada de campos de almendros. Un coche me cerró el paso. Un claxon furioso. Era el Audi de Alberto. Se bajó. Pálido de ira. Yo paré. El corazón latiendo con fuerza. ¿Qué haces aquí? Le grité. Bajando la ventanilla. Te he seguido el rastro con la aplicación. Vuelve a Barcelona ahora mismo. No. Sé dónde puede estar Sofía. Y yo sé que es una trampa. Mamá no está allí. Nos miramos fijamente. El aire olía a tierra seca y gasolina. En sus ojos vi algo más que miedo. Vi culpa. ¿Qué sabes? ¿Alberto? Pregunté. Calmándome de repente. Mi voz sonaba peligrosamente serena. Él bajó la mirada. Se apoyó en el capó de mi coche. Cuando Lucía pidió el préstamo, hace meses. Necesitaba un aval. Un aval personal. Yo, firmé. El mundo se detuvo. ¿Firmaste qué? Fui su garante. A medias con mamá. Pero Lucía no pudo pagar ni la primera cuota. Los que prestan el dinero no son un banco. Ariadna. Son gente peligrosa. Ahora nos piden a nosotros. A mí y a mamá. Los 90.000. Más intereses. Una locura. ¿Y por qué no me lo dijiste? Susurré. Por vergüenza. Y porque no quería implicarte. Pero mamá, cuando tú te negaste al aval del piso. Ella enloqueció. Dijo que tenías que pagar tu parte. Que eras familia. Mi parte. Repetí. Sin poder creerlo. Así que esto, lo de Sofía, es para pagar vuestra deuda. La deuda que tú contrajiste. Él no dijo nada. Era la confirmación. Eres tan culpable como ella. Dije. Con un desprecio absoluto. Si le pasa algo a nuestra hija. Te juro que. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Carmen. Esta vez. Una foto. Mi aliento se contuvo. Era Sofía. En una cuna de viaje que no era la nuestra. Dormía. Pero en su muñequita. Gordita. Brillaba un objeto. La pulsera. La vieja pulsera de oro de filigrana. La que me dio mi madre en su lecho de muerte. Para tu hija. Me dijo. Se la puse a Sofía el día que la trajimos a casa. Nunca se la quitaba. El mensaje decía, lo que es de la familia. Con la familia se queda. Como la niña. Date prisa.
Los intereses suben. Mostré la pantalla a Alberto. Su rostro se descompuso por completo. Dios mío. ¿La pulsera de tu madre? Ellos tienen a nuestra hija. Y tú lo sabías. Tú lo permitiste. Arranqué el coche. Si quieres ayudar, sigue a la policía. Pero aléjate de mí. No miré atrás al salir, dejándolo en la cuneta. Las lágrimas nublaban mi visión. Pero seguí conduciendo. La dirección del detective. La finca. Sofía. Tenía que llegar. Cuando por fin encontré la casa. Una masía grande y descuidada entre campos. Ya había un coche patrulla. Y un furgón de los mozos. Un agente me hizo señal de parar. ¿Ariadna Fernández? La agente Rodríguez nos avisó. Hemos registrado la propiedad. Está vacía. ¿Vacía? Repetí, sintiendo como el suelo desaparecía bajo mis pies. Sí. Pero hay señales de que ha habido un bebé. Y reciente. Encontramos pañales. Leche. ¿Y esto? El agente me tendió una bolsa de plástico transparente. Dentro. Un pequeño chupete azul. El chupete de Sofía. Lo cogí. Lo apreté contra mi pecho. Estaba cerca. Mi hija había estado aquí. Pero ya no. Carmen siempre iba un paso por delante. Y Alberto, mi propio marido, le había allanado el camino. El chupete de Sofía en mi bolsillo era un peso insoportable. Una prueba de que se había estado ahí. Tan cerca. Regresé a Barcelona destrozada. La casa estaba vacía y silenciosa. Pero no como antes. Ahora esa quietud gritaba. Al llegar, noté algo raro. La puerta no estaba forzada. Pero el aire era distinto. Corrí al dormitorio. El pequeño cuadro de Miró que escondía la caja fuerte estaba torcido. Mi corazón dio un vuelco. Lo abrí. Estaba vacía. Todo el joyero de mi abuela. Los pendientes de brillantes de mi boda. El collar de perlas, todo. Desaparecido. Y, por supuesto, la documentación de mi piso. Los títulos de propiedad. Grité. Un grito de rabia y impotencia que resonó en las paredes vacías. En ese momento, oí la llave en la puerta. Era Alberto. Entró. Pálido. Viéndome frente a la caja fuerte abierta. ¿Dónde está? Pregunté. Con una calma aterradora. Ariadna. Lo siento, yo. ¿Dónde está mi hija? No lo sé. Te lo juro. Pero, mamá. Ella vino esta mañana. Con una copia de mis llaves. Dijo que solo tomaba lo que era justo. Un adelanto. Que ya lo devolvería todo cuando. Le abofeteé. Con todas mis fuerzas. El sonido seco cortó el aire. Eres un cómplice. Un ladrón. Fuiste tú quien firmó. Y ahora me robas a mí, ¿qué más? Alberto, ¿qué más les has dado? Él se llevó la mano a la mejilla. Los ojos vidriosos. Nada más. Te lo juro. Solo, las joyas. Y los papeles del piso. Pero no pueden hacer nada sin tu firma. Sonó mi teléfono. Un número desconocido. Lo contesté temblando. Sí. ¿Ariadna? Soy. Lucía. La voz de mi cuñada era un hilo. Entrecortada por sollozos. Tenemos que hablar. Por favor. Estoy en el Café Comercio. En la plaza. Ven sola. Por favor. Sé cosas. Cosas de Sofía. Miré a Alberto. Que me observaba con miedo. Es Lucía. Dice que sabe algo. No vayas. Dijo. Pero su voz carecía de fuerza. Está desesperada.
Es peligroso. ¿Más peligroso que esto? Señalé la caja fuerte vacía. Cogí el bolso y salí. El café comercio estaba casi vacío a media tarde. La vi en un rincón, fumando con nerviosismo. Parecía haber envejecido 10 años. Al sentarme, noté sus manos. Le temblaban. Gracias por venir. Susurró. Sé que no tienes motivos para escucharme. Habla. Dime dónde está mi hija. No lo sé exactamente. Carmen la mueve. Tiene sitios. Pero escucha, esto se ha ido de las manos. Yo no quería esto. Lo de la deuda no fue solo por los pisos. Bajó la voz aún más. Fue el póker. Y las carreras. Online. Un sitio de los turcos. Perdí mucho. Y pedí más. Y más. Los turcos, recordé lo que había dicho Pablo. Sí. Y ahora, vienen a por mí. A por todos. Se subió la manga del jersey. Mostró su antebrazo. Un moretón morado. Con la forma de unos dedos. Ayer. En mi portal. Me dijeron que si no pagaba la próxima parte, no sería un brazo. Sería un dedo. Luego otro. Rompió a llorar. Tengo miedo. Ariadna. Y lo de Sofía. Dios mío. Es monstruoso. Pero Carmen está loca. Dice que es la única forma de salvar a la familia. A su hijo. A Alberto. Alberto firmó por ti. Dije. Fríamente. Ella asintió. Avergonzada. Sí. Y ahora ellos lo persiguen a él también. Ariadna. Ella quiere todo lo tuyo. El piso. Las acciones de tu padre, lo que sea. Pero si pagas, yo conozco a la prima de Carmen. Isabel. La de la finca. No es mala persona. Está asustada también. Podría ayudarte. ¿Por qué iba a hacerlo? Porque Carmen también le debe dinero. Y porque lo de secuestrar a un bebé no estaba en el trato. Isabel está asustada. Yo tengo su número. Me pasó un papel doblado por la mesa. Llámala. Pero hazlo desde un teléfono que no sea el tuyo. Carmen, controla. Guardé el papel. ¿Y Sofía, está bien? Lucía miró a su alrededor. Asustada. Hace 2 días, cuando la tenía Isabel, estaba bien. Lloraba. Pero bien. Carmen dijo que era para asustarte. Pero ahora, no sé. Te juro que no sé. Se levantó. Tengo que irme. Si se enteran de que hablé contigo, se fue casi corriendo. Dejando media taza de café frío. Salí del café con la mente dando vueltas. Isabel. La prima. Tenía que intentarlo. Fui a una tienda. Compré un móvil de prepago. Desde un banco en el parque. Marqué el número. Contestó una voz de mujer. Cansada. Sí. ¿Isabel? Habla Ariadna. La madre de Sofía. Un silencio largo. Luego. Un suspiro. Lo siento. Lo siento por lo de mi casa. No supe qué era, para eso. Me dijo que era un viaje. Que necesitaba un sitio tranquilo unos días con su nieta. ¿Dónde está ahora mi hija? Pregunté. Conteniendo las lágrimas. No lo sé. Se la llevaron anoche. En un furgón. Con 2 hombres. No parecían españoles. Yo pregunté. Y Carmen me dijo que me callara. Que si hablaba. Los problemas de Lucía serían mis problemas. Su voz temblaba. Pero ver a ese bebé llorar por su madre. No puedo. Escucha. No sé dónde está. Pero oí una cosa. Cuando hablaba por teléfono. Dijo algo de, el barco viejo, ¿el barco?
No sé. ¿Cómo? El barco de Mario, ¿te suena? El barco de Mario. Mi padre. Su empresa naviera. Carmen había mencionado sus acciones. ¿Y un barco? Un escalofrío me recorrió la espalda. Gracias. Isabel. Gracias. Encuéntrala. Por favor. Y, cuídate de Carmen. No es la mujer que creías conocer. Colgué. El sol empezaba a ponerse. El barco viejo, ¿qué significaba? Mi padre tenía barcos. Sí. Pero eran cargueros modernos, un barco viejo. De repente. Lo recordé. Había un barco. Uno antiguo. Un velero. La gaviota. Era de mi abuelo. Mi padre lo tenía en un astillero. En Valencia. En restauración. Un capricho. Un proyecto de jubilación. Carmen lo sabía. Había estado allí. En una fiesta familiar. Hacía años. ¿Podría ser esconder a un bebé en un barco viejo? Sonaba a locura. Pero toda esta situación era una locura. Corrí a casa. Tenía que hablar con mi padre. Tenía que ir a Valencia. Al abrir la puerta, la encontré revuelta. De nuevo. Alberto estaba en el salón. La cabeza entre las manos. Al lado. En la mesa. Había un sobre. Han vuelto. Dijo. Sin mirarme. Mientras yo salía a buscarte. No forzaron nada. Usaron mi llave. O la de mamá. Abrí el sobre. Dentro. Solo una foto impresa en blanco y negro. Era la fachada de un colegio. El colegio de primaria al que iba mi sobrino. El hijo de Lucía. Alguien había dibujado un círculo alrededor de la puerta principal. Con un bolígrafo rojo. No había mensaje. No hacía falta. La amenaza era clara como el agua. Si yo no pagaba. O si seguía buscando. No solo Sofía estaba en peligro. Los niños de la familia también. Carmen no tenía límites. Y Alberto. Al firmar aquel papel. Había abierto la jaula de las bestias. La foto del colegio me heló la sangre. No era solo Sofía. Ahora amenazaban a todos. Apoyada en la puerta. Miré a Alberto. Él levantó la vista. Sus ojos rojos encontraron los míos. En ellos ya no había defensa. Solo pánico y una culpa abismal. Tienes que parar. Susurró. Tienes que darles lo que piden. ¿Parar? Dije. Y mi voz sonó extrañamente calmada. Tu madre tiene a mi hija. Sus amigos mafiosos amenazan a niños. Y tú me dices que pare. Me acerqué a la mesa. Cogí la foto. No. Ahora esto es guerra. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi padre. Mario. En Valencia. Contestó al segundo. Ariadna. Cielo, ¿qué pasa? Supe lo de las joyas. Alberto me llamó. Muy alterado, ¿hay novedades de Sofía? Papá. Escucha. Necesito que vengas. Ahora. Y que traigas a alguien. Alguien que sepa de seguridad. Hubo un silencio cargado al otro lado. ¿De qué estás hablando? De que Carmen está loca. Y de que tiene conexiones peligrosas. Y de que creo que sabe lo del velero. De la gaviota, punto. ¿Mi barco? La voz de mi padre se volvió dura. La voz del capitán que era. ¿Qué tiene que ver mi barco? Creo que puede estar usándolo. Como escondite. O como moneda de cambio. Isabel. Su prima. Oyó algo. El barco de Mario. Y tú sabes que ella siempre odió ese barco. Dijo que era un pozo sin fondo de dinero. Respiró hondo. Estaré allí en 2 horas.
Con gente. No hagas nada hasta que llegue. Colgué. Alberto me miraba. Atónito. ¿Llamas a tu padre, y va a traer matones? Esto es una locura. La locura empezó cuando firmaste por Lucía. Le espeté. Quédate aquí. O ve con tu madre. Pero no me estorbes. Las 2 horas siguientes fueron una eternidad de nervios. Recorrí la casa sin rumbo, evitando la habitación vacía de Sofía. Víctor. El detective. Me llamó. Tengo algo. Los turcos. Se hacen llamar los empresarios. El líder es un tipo al que llaman el turco. Tiene negocios de préstamos, coches y tráfico. Pequeña escala, pero peligroso. Carmen no es su cliente. Es su cómplice. Les pasa clientes desesperados. Como Lucía. A cambio de un porcentaje. Esta vez. Su propia nuera. La deuda es real. Pero la extorsión con la niña, eso puede ser cosa de Carmen. Para matar 2 pájaros de un tiro, salvar a su hijo y quedarse con tus bienes. ¿Tienes una dirección para el turco? Es escurridizo. Pero tengo un almacén que usan. En el polígono de Zona Franca. No vayas allí. Ariadna. Es peligroso. Ya todo es peligroso. Dije. Y colgué. Llegó mi padre. No venía solo. Con él había 2 hombres con aspecto serio y discreto. Chaquetas de sport. Miradas alertas. Es militare. Supuse. Se presentaron como Carlos y Tomás. Cuéntamelo todo. De nuevo. Ordenó mi padre. Se sentó en el sofá. Una torre de furia contenida. Se lo conté. Todo. Desde la cena hasta la foto del colegio. Pasando por el barco. Cuando terminé. Su rostro era de granito. Carmen siempre fue una mujer avariciosa. Pero esto es maldad. Se levantó. Vamos a pagarle una visita. ¿A dónde? Pregunté. A su casa. En Sarriá. Si tiene respuestas. Las sacaremos. Papá. No podemos. Sí podemos. Rugió. Tiene a mi nieta. Miró a sus hombres. Carlos asintió. Silenciosamente. Alberto intentó protestar. No pueden irrumpir así, llamaré a la policía. Mi padre se volvió hacia él. Tú. Cállate. Por tu culpa estamos aquí. Si quieres llamar a la policía, hazlo. Pero nosotros vamos. No hubo discusión. Subimos a una furgoneta negra. Yo iba con el corazón en la boca. Esto podía salir muy mal. La casa de Carmen. Un chalet adosado en una calle tranquila de Sarriá. Parecía dormida. Las luces estaban apagadas. Carlos se acercó a la puerta. Tocó el timbre. Nada. Tocó de nuevo. Más largo. Una luz se encendió arriba. La puerta se abrió unos centímetros. Asegurada con una cadena. Apareció Carmen. Envuelta en una bata. Parecía mayor. Cansada. Pero sus ojos eran 2 puntos negros y alerta. Mario. Dijo. Sin sorpresa. Ariadna. ¡Qué comitiva! Su mirada recorrió a los hombres. Traen refuerzos. ¡Qué miedo! ¿Dónde está Sofía? Dijo mi padre. Sin preámbulos. No está aquí. Y ustedes están entrando ilegalmente en mi propiedad. Abra la puerta. Carmen. Hablemos como adultos. Ella sonrió. Una mueca fría. No tengo nada que hablar. A no ser que Ariadna haya cambiado de opinión sobre el piso. Y las acciones. La rabia me hirvió. Es mi hija, no una transacción. Todo es una transacción. Querida.
repitió su frase de siempre. Tu padre lo sabe. En los negocios, en la familia, todo se reduce a un precio. El precio de tu hijo es la cárcel. Carmen, dijo mi padre, con voz grave. Por secuestro. Y por conspiración con una organización criminal. He hablado con amigos en la policía. Están muy interesados en los empresarios, punto. Por un instante. Su máscara se resquebrajó. Vi miedo. Miedo real. Pero se recuperó rápido. Amenazas vacías. Usted no tiene nada. Tenemos el testimonio de Isabel. Solté yo. Y el de Lucía. Y la foto de la pulsera de mi madre. Y el mensaje de extorsión. No es nada. Carmen. Es mucho. Ella abrió la puerta del todo. Saliendo al umbral. Su bata se agitó con la brisa nocturna. Muy bien. Jueguen sus cartas. Yo jugaré las mías. Cuando esos hombres vengan a por mi hijo, a por Lucía, o a por el pequeño Pablo en el colegio, veremos quién está dispuesto a pagar el precio final. Su mirada me traspasó. Tú no lo estás. Eres débil. Como tu madre. Fue la gota que colmó el vaso para mi padre. Dio un paso al frente. Cállese, hable de dónde está mi nieta. Carmen no retrocedió. Los dos. Frente a frente en el pequeño jardín de entrada. Eran dos fuerzas de la naturaleza chocando. La tendrán cuando cumplan las condiciones. Gritó ella. 200.000 euros, y las acciones del barco, el viejo cascarón vale algo como chatarra. Al menos servirá para eso. Nunca tocará mi barco. Rugió mi padre. La discusión subió de tono. Carlos y Tomás se pusieron tensos. Mirando a la calle. Alberto, que había llegado en su coche detrás de nosotros, salió corriendo. Basta, mamá. Por favor, papá. Cálmate. Pero era demasiado tarde. Carmen. En un arrebato de furia. Señaló con un dedo tembloroso a mi padre. Usted y su hija van a arruinarnos a todos, egoístas, miserables. De repente. Las palabras se cortaron. Su rostro se contrajo de una forma extraña. Un lado parecía derretirse. La mano que nos señalaba cayó. Un sonido gutural escapó de su garganta. Sus ojos se pusieron vidriosos. De sorpresa. Luego. Las piernas le fallaron. Se desplomó como un saco de piedras en el camino de baldosas amarillas del jardín. Mamá. Gritó Alberto. Arrodillándose a su lado. Mi padre y yo nos quedamos paralizados. El grito de rabia aún congelado en nuestros labios. Carlos se acercó. Tomándole el pulso. Llama a una ambulancia. Ahora. Parece un ictus. El sonido de las sirenas llenó pronto la calle tranquila. La luz roja giraba. Iluminando grotescamente la escena, Carmen inmóvil en el suelo. Alberto llorando a su lado. Mi padre pálido como la muerte. Y yo. De pie. Sintiendo que el mundo se resquebrajaba aún más. No sentí alivio. Solo un miedo nuevo y más profundo. Si Carmen no podía hablar, ¿quién sabía dónde estaba Sofía? El hospital olía a desinfectante y desesperación. Carmen estaba en la UCI. Los médicos fueron claros, un ictus hemorrágico grave. Había sido operada de urgencia. Quedarán secuelas. Dijo el neurólogo. Significativas. Habla. Movilidad, funciones cognitivas. Es pronto para saber el alcance. Alberto se derrumbó en una silla de la sala de espera. Yo permanecí de pie. Apoyada en la pared fría. No sentía lástima. Solo una pregunta abrasadora, ¿y ahora? ¿Quién sabía dónde estaba Sofía si ella no podía hablar? Mi padre se acercó. Con Carlos. La policía está aquí. Rodríguez. Quieren hablar con todos.
El agente Rodríguez llegó con cara de pocos amigos. Nos llevó a una sala pequeña. Esto se ha complicado, dijo. Sin rodeos. Tenemos a una víctima de secuestro. Un intento de extorsión. Y ahora la principal sospechosa está incapacitada. Necesitamos todo lo que tengan. ¿Y usted? Señor Fernández. Miró a mi padre. Su entrada en la propiedad fue para confrontarla. Interrumpió mi padre. Y fue ella quien empezó con las amenazas. Mi nieta sigue desaparecida. Lo sé. Y estamos trabajando. Pero necesito que me den espacio. El registro de su casa. Señora Carmen. Ya está en marcha. Horas más tarde. Carmen fue trasladada a una habitación. Estaba consciente. Pero algo estaba roto. Sus ojos. Antes tan agudos. Ahora vagaban sin foco. Intentó hablar cuando entré con Alberto. Solo salieron sonidos guturales. Una palabra arrastrada, ni dos, ña. Una lágrima le recorrió la mejilla. Alberto se acercó. Le tomó la mano. Mamá, ¿dónde está Sofía? ¿Dónde la escondiste? Ella lo miró. Confundida. Sofía, linda. Murmuró. Y luego su mirada se perdió en la ventana. El médico nos sacó. Es probable que tenga afasia severa. Y daños en la memoria. No esperen respuestas coherentes. Al menos. No ahora. Sentí como el último hilo se rompía. Alberto me siguió al pasillo. Por primera vez. No vi defensa en sus ojos. Solo desolación. Lo siento. Dijo. Su voz quebrada. Lo siento por todo. No sabía que llegaría a esto. Te juro que no. ¿Y eso cambia algo? Pregunté. Exhausta. No. Pero voy a ayudar. Haré lo que sea. La firma. La deuda, lo confesaré todo a la policía. A los turcos, que vengan a por mí. Pero tenemos que encontrar a Sofía. Era un cambio. Tardío. Pero real. Asentí. Sin fuerzas para más. Regresamos a casa de Carmen con la policía, que realizaba el registro. Todo estaba revuelto. En el salón. Una mujer menuda y de edad limpiaba lágrimas con un delantal. Era Consuelo. La asistenta que llevaba años con Carmen. Señora Ariadna. Dijo. Bajito. ¡Qué horror! Todo esto. La policía estaba arriba. Nos quedamos solas en la cocina. Consuelo. ¿Sabía algo? ¿Sobre la niña? Ella miró hacia la puerta. Asustada. Bajó aún más la voz. Ella, la señora Carmen, últimamente estaba muy alterada. Hablaba por teléfono. Enfadada. Con hombres. Y escribía mucho. En un cuaderno viejo. Lo escondía. Mi pulso se aceleró. ¿Un cuaderno? ¿Dónde? En su dormitorio. Debajo de la tabla suelta del suelo. En el rincón detrás del armario. La levantaba a veces. Yo limpiaba. Pero nunca dije nada. No lo pensé 2 veces. Subí las escaleras. Los policías estaban en el estudio. Me deslicé al dormitorio. Detrás del pesado armario ropero. En el suelo de madera. Una tabla parecía diferente. La presioné por un lado. Se levantó. Ahí estaba. Un diario con tapas de cuero gastado. Lo cogí. Lo escondí bajo mi jersey y bajé. En casa. En mi cocina cerrada. Lo abrí. La letra de Carmen. Firme y angulosa. Llenaba las páginas. Empecé a leer desde las últimas entradas. Y el mundo se me cayó encima. No era solo la deuda de Lucía. Era peor.
Lucía no había perdido el dinero solo en los pisos. Había una adicción. Juego online. Ruleta. Póker. Grandes sumas. Carmen lo descubrió hace meses. En lugar de pararla, vio una oportunidad. Ella misma la introdujo a un club privado de apuestas. Le presentó a los prestamistas, los empresarios. A cambio, Carmen recibía un porcentaje de los intereses. Era su negocio sucio. Lucía era solo una cliente más. Pero cuando la deuda creció y los matones presionaron, Carmen decidió que alguien más tenía que pagar. Yo. O mi padre. Y usó a Sofía como palanca. Una entrada. De hace 2 semanas. Decía, Alberto es un imbécil por firmar. Pero es mi hijo. Ariadna tiene recursos. El piso. La herencia de su madre. Las acciones de Mario. Si no quiere soltarlos voluntariamente, le daremos un motivo. El bebé es perfecto. Nadie sospechará de la abuela. Y si algo sale mal, siempre están los turcos para echarles la culpa. Ellos tienen al niño ahora. Es más seguro. Ellos tienen al niño, mi sangre se heló. Los matones tenían a Sofía. Carmen no la escondía en una finca familiar. La había entregado como garantía, rehén. La entrada no decía dónde. Solo mencionaba un nombre, Antonio. Y una frase, él sabe cómo contactarlos. De los viejos tiempos. ¿Antonio? Busqué en el diario. Aparecía varias veces. Hacía años. Un tal Antonio Martín. Parecía un viejo amante. O un socio del pasado de Carmen. Antes de que se casara. Un hombre con conexiones en el puerto. Vivía, según una nota al margen, en una residencia. Residencia San Lorenzo. En Badalona. Era una pista. La única. Llamé a Víctor. El detective. Le leí la entrada. Antonio Martín, sí. El nombre me suena. Pequeño estafador en los 80. Relacionado con el contrabando en el puerto. Debe de ser anciano ahora. Si Carmen confiaba en él para contactar a los turcos, puede que sea nuestro puente. Voy a verle. Dije. Te acompaño. Dijo Víctor. Él no hablará con una mujer sola. Y menos de esto. La residencia San Lorenzo era un edificio gris cerca del mar. Olía a comida de hospital y a tristeza. Preguntamos por Antonio Martín. Un auxiliar nos llevó a una terraza con vistas al puerto. Un hombre viejo. Delgado. Con una gorra de marinero. Miraba al mar sentado en una silla de ruedas. Don Antonio. Dijo Víctor. Acercándose. ¿Hablamos de Carmen López? El hombre giró la cabeza lentamente. Sus ojos. Azules y muy despiertos. Me estudiaron. Carmen, hace tiempo. ¿Qué quiere de ella? Sofía. Dije. Adelantándome. Mostré una foto de mi hija en el móvil. Mi hija. Carmen la usó. Y ahora la tienen unos hombres. Unos turcos. Usted sabe cómo contactar con ellos. Antonio miró la foto largo rato. Su rostro se suavizó por un instante. Luego, una sombra de miedo lo cruzó. Esa mujer siempre fue veneno. Murmuró. Me usó a mí también. Hace años. Para un trabajo sucio. Y ahora usa a un bebé. Por favor. Supliqué. Solo dígame cómo encontrarlos. Él suspiró. Mirando el puerto. El turco. No le gustan las visitas. Pero, tiene un sitio. Un almacén. Donde revisan coches. En el muelle del contrapunto. Al final. Allí suele estar un hombre suyo. Se llama Farid. Decidle
Decidle que Antonio el Cojo les manda. Por el asunto del whisky escocés. Lo recordarán. Miró a Víctor. Pero tú ve con ella. Ellos no respetan a las mujeres. Y llevad dinero. Aunque sea un poco. Es el único lenguaje que entienden. Salimos de la residencia con el corazón acelerado. Teníamos un nombre. Un lugar. Era la primera luz real en días. Vamos. Dijo Víctor. Pero avisamos a tu padre y a sus hombres. Y a la policía. Discretamente. Esto puede explotar en cualquier momento. Mientras conducíamos hacia el puerto industrial. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número internacional. Argelia. Solo decía, el tiempo se acaba. El mar no perdona. Ni los turcos tampoco. Una errata. Tampoco. Como si quien lo escribiera tuviera prisa. O miedo. Miré a Víctor. ¿Crees que Sofía, que puede estar en un barco? En el puerto de Barcelona todo es posible. Dijo. Frunciendo el ceño. Pero con ese mensaje, suena a que la mueven. Y lejos. El almacén del muelle del contrapunto se alzaba ante nosotros. Una nave sucia y cerrada. Era el momento de enfrentarse a los hombres que tenían a mi hija. O al menos. A los que sabían dónde estaba. El almacén del muelle del contrapunto era una mancha de óxido y sombras junto al agua negra del puerto industrial. Víctor aparcó a cierta distancia. Había hablado con mi padre y con Rodríguez. Había un equipo de policía cerca. Esperando su señal. Pero teníamos que entrar primero. Para ver. Para confirmar. Recuerda. Susurró Víctor. Farid. El asunto del whisky escocés. Antonio el Cojo. Y muestra seguridad. No miedo. Apreté el bolso contra mi cuerpo. Dentro llevaba 10.000 euros en efectivo que mi padre me había dado. Dinero para enseñar. Dijo. No para pagar. Golpeamos la puerta metálica. Un pequeño postigo se abrió. Un ojo nos escudriñó. ¿Qué quieren? Una voz áspera. Hablamos con Farid. De parte de Antonio el Cojo. Del whisky escocés. El postigo se cerró. Oímos un cerrojo correrse. La puerta se abrió unos centímetros y pasamos a la penumbra. El interior olía a aceite, a goma quemada y a tabaco fuerte. Vimos coches de lujo despiezados. 2 hombres con monos manchados trabajaban en un motor. Otro. Más alto. Con una barba recortada y un traje que no cuadraba con el lugar. Se acercó. Era Farid. Antonio el Cojo no da señales de vida desde hace años. Dijo. Sin saludar. Pues ahora ha dado una. Dijo Víctor. Con calma. Tenemos un negocio. Con el turco. Farid sonrió. Sin humor. El turco no negocia con cualquiera. Negocia con Carmen López. Intervine yo. Haciendo que mi voz no temblara. Y Carmen López tiene un problema. Nosotros tenemos una solución. Que a él le interesa. El hombre me miró de arriba abajo. Reconoció algo. La nuera. Dijo. La de la niña. El corazón me dio un vuelco. Sí. Yo soy la madre. Y quiero a mi hija de vuelta. Eso es un problema familiar. Nosotros solo somos prestamistas. Ustedes tienen a mi hija. Insistí. Clavándole la mirada. Como garantía por una deuda que no es mía. Eso ya no es un negocio. Es un secuestro. Y la policía lo sabe. No era del todo cierto. Pero había que jugársela. Farid palideció un poco. Esperen aquí. Desapareció por una puerta trasera. Los hombres del taller nos miraban de reojo. Los minutos pasaron. Finalmente. Farid regresó. Les recibe. 5 minutos.
Nos condujo a una oficina sucia en la parte de atrás. Detrás de un escritorio lleno de papeles. Sentado en un sillón de cuero. Estaba el turco. No era un hombre grande. Pero su presencia llenaba la habitación. Tenía el pelo gris. Corto. Y unos ojos que no reflejaban nada. Ariadna Fernández. Dijo. Con un acento apenas marcado. Y un detective. ¡Qué honor! Su voz era suave. Peligrosa. Mi hija. Dije. Sin preámbulos. Una niña preciosa. La hemos cuidado bien. ¿Dónde está? Segura. Por ahora. La deuda de la familia López asciende. Con intereses. A 120.000 euros. Carmen prometió el pago. Con sus bienes. O con los tuyos. El plazo vence mañana al mediodía. Yo no tengo nada que ver con esa deuda. Dije. Temblando por dentro. Pero tu familia sí. Tu marido firmó. La deuda es familiar. Y en nuestra cultura, la familia paga junta. Sacó un dossier. Dentro había papeles. Fotos. Fotos de Lucía en un casino online. Fotos de la firma de Alberto como garante. Y una última foto. Sofía. En brazos de una mujer de espaldas. Envuelta en una manta. No se le veía la cara. El fondo era indeterminado. Una pared blanca. Si el dinero no llega, continuó el turco, la deuda se cobrará de otras maneras. Empezando por la señora Lucía. Luego tu marido. Y si aún no está saldada, a veces. Los niños son muy valiosos en ciertos mercados. Lejos de aquí. Sentí que me iba a desmayar. Víctor me sujetó del brazo. Usted no quiere ese problema, dijo él. Con firmeza. Secuestro de un bebé europeo trae demasiada atención. La policía ya está investigando a Carmen. Les llega aquí. El turco lo miró, evaluándolo. Tal vez. Por eso es mejor un pago rápido y limpio. Ustedes tienen algo que queremos. Nosotros tenemos algo que ustedes quieren. Simple. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió. Era mi padre. Seguido de Carlos Rodríguez. El policía. Estaba en la puerta. Sin uniforme pero con autoridad en la mirada. El turco no pareció sorprenderse. Mario Fernández. Dijo el turco. El naviero. Honrado. Dejemos de jugar. Dijo mi padre. Su voz resonó en la pequeña habitación. Usted tiene a mi nieta. Yo tengo barcos. Uno de ellos. La Gaviota. Está valorado en unos 150.000 euros. Es viejo. Pero es de acero. Tiene valor como chatarra. O puede repararse. Se lo firmo. Hoy. A cambio de mi nieta. Sana y salva. Ahora. Hubo un silencio. El turco se reclinó en su sillón. Un barco por una deuda. Interesante. ¿Y los papeles? Los tengo aquí, dijo mi padre, sosteniendo una carpeta. Transferencia inmediata de propiedad. Pero primero, vemos a la niña. La vemos en persona. Y un médico la revisa. Luego firmo. No funciona así, dijo el turco. Si funciona así, replicó mi padre. O esto se convierte en un asunto internacional de secuestro que ni usted ni sus jefes en Estambul querrán manejar. Lo sé. He tratado con gente como usted en todos los puertos. Se midieron las miradas. Era un pulso. Finalmente. El turco sonrió. Un gesto que no llegaba a los ojos. Bueno. Un gesto de buena fe. Hizo una seña a Farid. Traigan a la niña. No. Dijo el turco.
viendo mi expresión. No está aquí. Está en un lugar seguro, lejos de Barcelona, para evitar complicaciones. Pero podemos hacer una videollamada. Ahora. Farid colocó un portátil sobre el escritorio. Unos segundos después, la pantalla se encendió. Mostró una habitación blanca, pobremente amueblada. Una cuna de viaje. Y dentro, moviéndose, Sofía. Llevaba un pelele rosa. No lloraba. Miraba a la cámara con sus grandes ojos. Sofía. Gemí, acercándome a la pantalla. Está bien, dijo una voz de mujer. Fuera de cámara. Una voz que no reconocí. ¿Dónde está?, preguntó Rodríguez, con tono profesional. Eso no importa, dijo el turco. Cuando el barco esté a mi nombre, les daré una ubicación. Tienen mi palabra. Su palabra no vale nada, dije, con rabia. En este negocio, es lo único que vale. Señora Fernández. Sin confianza. No hay trato. Mi padre puso la carpeta sobre la mesa. Aquí están los documentos. Un notario amigo mío está listo. Podemos hacer la firma digital ahora. Pero quiero otra condición. Lucía y Alberto. La deuda con ustedes termina. Con esto. Se salda. Totalmente. El turco lo pensó. Asintió lentamente. De acuerdo. El barco por la deuda. ¿Y la niña? ¿Y Lucía?, pregunté. ¿Su adicción? Ustedes la engancharon. Nosotros prestamos dinero. No forzamos a nadie a jugar, dijo el turco. Fríamente. Esa es cuestión de su familia. Se hicieron los preparativos. Un notario por videoconferencia. Mi padre firmó los documentos con una firma electrónica. Fue surrealista. En un almacén sucio. Vendiendo el barco de su padre para salvar a su nieta. El turco. Una vez verificados los papeles, pareció satisfecho. Mañana al mediodía, dijo. Recibirán una ubicación. Vayan solos. Sin policía. Si veo un solo agente, el trato se cancela. Y la niña desaparece. Salimos del almacén con una mezcla de alivio y terror. Teníamos un acuerdo. Pero Sofía aún no estaba con nosotros. Esa noche. En casa. El silencio era opresivo. Alberto estaba destrozado. Mi padre y sus hombres planificaban el operativo para el día siguiente. Yo no podía dormir. Miraba la foto de Sofía en mi teléfono una y otra vez. A las 3 de la madrugada. Mi móvil vibró. Número oculto. Lo contesté. Con el corazón en un puño. No hubo saludo. Solo se oía. Primero. Un llanto. El llanto débil. Quejumbroso. De un bebé. Sofía. Y de fondo. Un sonido constante. Rítmico. Envolvente. Un sonido que conocía bien. De mi infancia en Valencia. Eran olas. Ruido de olas chocando contra un casco. Luego. La llamada se cortó. Me quedé helada. El sonido no era de la costa. Era de mar abierto. El mensaje de antes. De Argelia. El turco había mentido. Sofía no estaba en un piso seguro. Estaba en un barco. Y ese barco, quizás, ya no estaba en aguas españolas. Grité por mi padre. La carrera contrarreloj no había terminado. Acababa de empezar la parte más peligrosa. La localización de la llamada fue una daga de hielo, un puerto deportivo al norte de Palma de Mallorca. La policía. Mi padre y yo volamos en el jet privado de la naviera. Alberto vino con nosotros.
No dijo nada durante todo el viaje. Yo no podía mirarlo. Rodríguez nos esperaba en el pequeño aeródromo. Hay un barco. Una embarcación rápida. Está registrada a nombre de una empresa fantasma. Pero tenemos un informante. Dice que una mujer con un bebé pagó por un pasaje a Argel. Salida prevista dentro de 2 horas. Lucía. Susurró Alberto. Tiene que ser ella. ¿Mi hermana? Dijo. Con voz rota. ¿Llevándose a Sofía? ¿Para pagar su deuda o para escapar de ella? Dijo mi padre. Mario. Con una frialdad que yo nunca le había visto. Vamos. Al puerto. El coche patrulla avanzó a toda velocidad por las carreteras de la isla. El mar brillaba bajo el sol de la tarde. Un contraste cruel con el infierno que vivía. El puerto era pequeño. Lleno de yates y veleros. Los policías se desplegaron con discreción. Rodríguez nos señaló un muelle más apartado. Allí estaba. Una lancha motora blanca y azul. 2 hombres cargaban combustible. Y entonces la vi. Lucía. Llevaba unos vaqueros y una chaqueta. Y en sus brazos. Un fardo envuelto en una manta. Sofía. Un grito se ahogó en mi garganta. Salí corriendo del coche antes de que nadie pudiera detenerme. Lucía. Grité. Ella se dio la vuelta. Su cara era una máscara de pánico y desesperación. Ariadna. Aléjate. Dame a mi hija. No puedo. Me van a matar. El turco, si no les entrego el dinero o algo de valor. Me matan. Tu hija es un activo. Lo siento. Sus palabras me dejaron sin aire. ¿Un activo? Baja la voz. Dijo uno de los hombres del barco. Acercándose. Tenía un acento del este. Tú. La madre. Te acercas. Y el bebé cae al agua. Me detuve en seco. El corazón desbocado. Detrás de mí. Oí pasos. Era Alberto. Se colocó a mi lado. Lucía. Por favor. Dijo Alberto. Su voz temblando. Es tu sobrina. Mi hija. Dame a Sofía. Yo arreglaré lo del dinero. Lo prometo. Tú ya lo arreglaste firmando ese papel. Gritó Lucía. Histérica. Las lágrimas le corrían por la cara. Nos hundiste a todos. Yo solo quiero vivir. En ese momento, Sofía empezó a llorar. El sonido desgarrador de mi bebé me atravesó como una espada. Lucía miró al bebé. Luego al mar, luego a los hombres. Vi la duda en sus ojos. Ahora. Dijo el hombre del este. Sube al barco. O lo tiramos al agua y nos vamos. Lucía dio un paso hacia la pasarela. Alberto no lo pensó. Se lanzó hacia ella. Fue un movimiento rápido. Desesperado. Agarró a Sofía. Arrancándola de los brazos de su hermana. Lucía gritó. El hombre del este sacó algo. Un destello de metal. Alberto. Cuidado. Grité. Fue demasiado rápido. El hombre clavó la navaja en el costado de Alberto. Mi marido gruñó de dolor. Pero no soltó a Sofía. Se desplomó de rodillas. Apretando a nuestra hija contra su pecho. Policía. Alto. Gritó Rodríguez. Agentes salieron de detrás de los contenedores. Los 2 hombres del barco intentaron huir. Pero fueron rápidamente reducidos. Yo corrí hacia Alberto. Estaba en el suelo. Pálido. Una mancha roja oscura expandiéndose en su camisa. Sofía. En sus brazos. Lloraba a todo pulmón. Pero estaba a salvo. La niña. Murmuró Alberto. Intentando levantar a Sofía hacia mí. Tómala. La cogí.
La apreté contra mí, oliendo su pelo, sintiendo su calor. Era real. Estaba a salvo. Lloré sin control. Ambulancia. Ya. Ordenó mi padre. Rodríguez estaba esposando a Lucía, que lloraba convulsivamente. Él me obligó. Balbuceó Lucía, mirando a su hermano en el suelo. ¿El turco? ¿Carmen tenía el plan? Lo de la niña fue idea de ella. Pero yo accedí. Iba a venderla a una familia en Argel para pagar la deuda. Lo siento. Alberto. Lo siento. Sus palabras se perdieron en el ruido de las sirenas. Alberto fue subido a la ambulancia. Yo subí con Sofía en brazos. Antes de que cerraran las puertas, vi a mi padre abrazando a mi hija. Sus ojos también llenos de lágrimas. El sol de la primavera entraba por la ventana de la sala común de la residencia geriátrica. Carmen estaba en una silla de ruedas, mirando al jardín con una expresión vacía. La demencia vascular tras el ictus había borrado a la mujer fuerte y cruel. Ahora era una anciana frágil y confusa. Me acerqué con Sofía en brazos. La bebé, ya de 6 meses, gorjeaba. Carmen giró lentamente la cabeza. Sus ojos se posaron en Sofía. Por un instante, pareció centrarse. Sofía, dijo, con voz débil. Una mano temblorosa buscó algo en el bolsillo de su bata. Sacó un pequeño objeto que brillaba. La pulsera de filigrana de mi madre. Para la niña, dijo Carmen, con dificultad. Es de la familia. Tomé la pulsera. No sentí alivio, ni perdón. Solo un cansancio infinito. Gracias, dije. Por pura educación. Le puse la pulsera en el diminuto tobillo de Sofía. Brillaba allí. Una herencia manchada pero recuperada. Carmen asintió. Lentamente. Y luego volvió a mirar al jardín. Perdida de nuevo en su niebla. Salí de la residencia. Alberto me esperaba en la acera, apoyado en un bastón. Se estaba recuperando. Pero la puñalada le había dejado secuelas. Hablábamos solo a través de los abogados desde hacía semanas. ¿Se la devolvió?, preguntó. Sí. Asintió. He hablado con el fiscal. Lucía ha declarado contra el turco a cambio de una reducción de condena. Carmen no está en condiciones de ser juzgada. Yo me declararé culpable de lo que sea. Secuestro. Encubrimiento, lo que digan. No dije nada. No había nada que decir. ¿Y Sofía?, preguntó. Su voz quebrada. Está bien. Crecerá. Sabrá la verdad. Cuando sea mayor. Por favor. Ariadna, déjame verla de vez en cuando. Solo eso. Miré a mi exmarido. Ya no sentía ira. Solo un vacío enorme donde antes hubo amor. Lo decidirá el juez de familia. Y tu historial no ayudará. Bajó la cabeza. Sabía que tenía razón. Los papeles de divorcio están listos. Dije. Mi abogado te los hará llegar para firmar. La custodia es mía. Tienes derecho a visitas supervisadas. Dada tu cooperación con la justicia. Eso es todo. Me di la vuelta y me alejé. Con Sofía en brazos. La niña se agarró a mi pelo. Riendo. No miré atrás. Al final de la calle. Mi padre me esperaba en el coche. Un nuevo comienzo. Una vida sin la sombra de los Fernández. Mientras arrancábamos, Sofía jugueteó con la pulsera de oro en su tobillo. Un objeto que había viajado a través del odio, la codicia y la locura. Y había vuelto a ella. Como un pequeño faro de luz al final de un invierno terrible. El aire olía a sal y a pintura fresca. Desde la ventana de mi nuevo apartamento en Valencia.
Veía el Mediterráneo brillar bajo el sol de la mañana. Sofía, ya con 18 meses, corría por la alfombra con su sonajero en forma de estrella de mar arrastrando tras de sí un pequeño peluche de delfín. Su risa llenaba las habitaciones, ahuyentando los últimos ecos del invierno pasado. Sonó el timbre. Era el cartero. Entre las facturas y los catálogos, una carta sobresalía por su papel grueso y el sello oficial. La abrí con dedos que apenas temblaban. Era la sentencia definitiva del juez de familia. Custodia completa para mí. Visitas supervisadas quincenales para Alberto. En un centro especializado. Durante 2 horas. Firmado. Sellado. Un alivio silencioso. Sin alegría. Pero profundo como el mar. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi padre. Mario, ¿llegó el correo? Cenamos hoy para celebrar. Trae a la capitana. Sonreí. Él la llamaba así desde que empezó a caminar. Titubeante pero decidida. Como si llevara el timón. El pasado no se había borrado. Las pesadillas llegaban. A veces. De madrugada, el sonido de las olas en el teléfono. La mancha oscura en la camisa de Alberto. La mirada vacía de Carmen. Pero ahora, al despertar, el peso cálido y dormido de Sofía a mi lado los disipaba. La terapia ayudaba. Y la distancia, física y emocional, de todo lo que olía a la familia Fernández. Alberto cumplía condena en 3er grado. Trabajando en un taller fuera del centro penitenciario. Había aceptado todos los cargos. Nuestros encuentros, siempre con una trabajadora social entre nosotros, eran breves y llenos de un silencio incómodo. Él miraba a Sofía con una mezcla de amor y vergüenza infinita. Ella, al principio recelosa, ahora empezaba a reconocerlo y a coger los juguetes que él, torpemente, le ofrecía. Yo no podía perdonarlo. Pero, por ella, aprendía a tolerar su presencia controlada, medida, segura. Lucía estaba en prisión. Su colaboración con la justicia había llevado al desmantelamiento de una red de préstamos usureros y tráfico de influencias donde estaba implicado el turco. La pena sería larga. A veces pensaba en ella. En esa desesperación que la llevó a cruzar una línea de la que no habría retorno. No sentía piedad. Pero sí un pozo de tristeza por la ruina de tantas vidas. Carmen murió en la residencia 3 meses atrás. Un segundo ictus. Silencioso. Durante la noche. Fui informada por su abogado. Asistí al funeral. Sola. Vi a Alberto, flanqueado por un guardia, llorar ante el féretro de su madre. No intercambiamos palabras. Allí, frente a la tumba, enterré también el último rescoldo de la vida que una vez compartí con él. No hubo paz. Solo un punto final necesario. El detective Víctor siguió en contacto. De vez en cuando. Un mensaje preguntando por la pequeña valiente. El agente Rodríguez fue ascendido. A veces me mandaba una postal desde algún lugar de España. Para Sofía. Futura policía. Decía la última. Una frágil red de personas que, en medio del horror, hicieron lo correcto. Por la tarde, en la playa, dejé que Sofía jugara con la arena húmeda. Se sentó, absorta en construir y destruir montañas con sus manitas. El sol empezaba a bajar, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Se quitó, con su torpeza infantil, la sandalia. En su tobillo, la pulsera de filigrana de mi madre brilló con la última luz. Ya no era un símbolo de secuestro, sino de rescate. De vuelta a casa. La cogí en brazos, llena de arena y felicidad. Vamos, capitana. Le susurré al oído. El abuelo nos espera.
Ella señaló el horizonte infinito. Agua, dijo, con esa palabra nueva que tanto le gustaba. Sí. Agua, respondí, besando su pelo. Un futuro abierto, ancho y libre como el mar que teníamos delante, con sus tormentas pasadas y sus mañanas en calma por construir. Día a día. Juntas.